Bienvenidos a Red Católica. Alexis Rivero. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a veces genera debate. Uy, sí. El significado de la cruz en el catolicismo, Ajá, especialmente contrastado con la perspectiva protestante. claro. Para esta inmersión vamos a analizar un video del padre Luis Toro, Me parece perfecto. donde aborda directamente preguntas sobre este tema. Buenísimo. Y ya desde el principio el padre Toro no se anda con rodeos. No. Él confronta una de las objeciones Ujú. más comunes que algunos protestantes tienen con la cruz. Sí, muchos protestantes ven la cruz como algo negativo, maldita, Exacto. un símbolo de muerte que no se debería usar. Claro. Y lo interesante es que el padre Toro no simplemente refuta esta idea, sino que desafía a quienes la sostienen. O sea, ¿Dónde está la evidencia bíblica para esa afirmación? qué fuerte. Me parece un punto clave, Sí, porque nos recuerda que cualquier argumento teológico claro. tiene que estar firmemente basado en la Biblia. Totalmente de acuerdo. Y desde esa base bíblica, el padre Toro explica que la señal de la cruz, Sí, para los católicos, es una forma de invocar a la Santísima Trinidad, exacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es una manera de encomendarse a la protección de Dios. Es como un escudo, no. En vez de ser un símbolo de muerte, la cruz se convierte en un símbolo de Es nuestra conexión con Dios. Exactamente. Y fíjate que el Padre Toro encuentra un fundamento bíblico para esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. A ver. Ahí Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro. Ahí está la conexión directa entre seguir a Cristo y el simbolismo de la cruz. Exactamente. No se trata solo de un objeto, sino de una forma de vida. Precisamente la cruz, en ese sentido, se convierte en un símbolo del cristiano, del que decide seguir a Cristo en su camino de sacrificio y de amor. Y esto me lleva a pensar en otro punto importante. Dímelo. ¿Cómo explica el Padre Toro el poder de la cruz? Bueno. Especialmente frente a la visión que a veces tienen los protestantes. Él se basa en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ok. Pablo escribe, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Es un contraste fuerte. No, totalmente. Mientras que para algunos la cruz puede ser vista como algo negativo. Sí, Para los católicos es una fuente de poder, exacto. el poder de la salvación. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda que plantea el Padre Toro Cuéntame. en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Sí, Pablo habla de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo increíble. y dice que su fin es la perdición. Aquí es donde creo que la importancia para nosotros los que estamos escuchando se vuelve más evidente. Sin duda. Si la cruz representa la salvación Ajá, y el poder de Dios, sí. entonces oponerse a ella, rechazarla, podría tener consecuencias muy serias. Exacto, y esta diferencia de perspectiva se vuelve aún más clara cuando hablamos de la imagen de Cristo crucificado. Claro, porque muchos protestantes prefieren enfocarse en la imagen de Cristo, resucitado glorioso, Sí. mientras que para los católicos el crucifijo, la imagen de Cristo en la cruz, es central. Algunos podrían interpretar esto como una fijación en la muerte. Claro. ¿Cómo responde el Padre Toro a esta crítica? El Padre Toro nos lleva al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, donde Pablo predicaba a Cristo crucificado. Interesante. Y lo conecta con el famoso pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16. Haga. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entiendo. Es decir, para los católicos, el crucifijo no representa la derrota, No. sino el acto de amor más grande. Exacto. Dios entregando a su propio Hijo para salvarnos. Justamente es un recordatorio constante del amor y la misericordia de Dios. Qué bonito. Pero hay un versículo en particular, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿Sí? que a veces se usa para argumentar que la cruz está maldita. Sí, recuerdo haber escuchado ese argumento. ¿Cómo lo refuta el Padre Toro? Con mucha precisión el versículo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Ya veo por dónde va la maldición recae sobre la persona que es colgada en la cruz, Exactamente. no sobre la cruz en sí. Lo que el Padre Toro explica es que Jesús tomó sobre sí la maldición que merecíamos nosotros, la humanidad. Wow. Se hizo maldición por nosotros para liberarnos de ella. Es una interpretación que cambia totalmente la perspectiva sobre ese pasaje. Sin duda, y precisamente al hablar de perspectiva, me gustaría profundizar en cómo el Padre Toro explica la señal de la cruz en sí.
Me parece una excelente idea porque muchas veces se ve como algo mecánico, Sí, pero el Padre Toro le da una profundidad mucho mayor. totalmente de acuerdo. Lo- Para el Padre Toro, hacer la señal de la cruz va mucho más allá de un simple gesto. Sí. Es una declaración de fe, una invocación de la protección divina Ajá. y también un vínculo con la tradición de la Iglesia. Es interesante cómo un gesto tan sencillo puede contener tanta profundidad. ¿Podrías explicar con más detalle lo que significa como declaración de fe? Claro, al hacer la señal de la cruz, el católico está expresando su creencia en la Santísima Trinidad, Ujú. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. No son simplemente palabras, sino una realidad que se vive y se proclama con ese gesto. Es como una mini oración que resume la esencia misma del cristianismo. Exactamente, es un acto de fe que se hace visible un testimonio público de lo que llevamos en el corazón. Y al mismo tiempo, como mencionábamos antes, Así es. también es una forma de pedir la protección de Dios. Es decir, no es solo una afirmación de lo que creemos, Ajá. sino también una búsqueda de la ayuda de Dios en nuestra vida diaria. Así es, el Padre Toro habla de la importancia de hacer la señal de la cruz, por ejemplo, en momentos de peligro o de tentación. Interesante. No es un amuleto mágico, Claro. sino un acto consciente de recurrir a la fuerza de Dios. En ese sentido, me imagino que la señal de la cruz nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, Exactamente. que Dios está con nosotros. Y no solo eso, sino que también nos ayuda a resistir esas tentaciones. Ajá. Es como si al hacer la señal de la cruz estuviéramos reafirmando nuestra voluntad de seguir a Cristo, ¿Entiendes? de rechazar el mal. Me gusta, esa imagen es una forma de fortalecer nuestra determinación. Sí, Es como decir, no al pecado y sí a Dios con un gesto concreto. exacto. Y al hacerlo públicamente también estamos dando testimonio de nuestra fe a los demás. Es verdad, y a veces en un mundo que muchas veces parece dar la espalda a Dios, Sí, hacer la señal de la cruz puede ser incluso un acto de valentía. totalmente. Es como decir, esta es mi fe y no me avergüenzo de ella. Y además de todo esto, la señal de la cruz también nos conecta con la tradición de la iglesia. No. Sí, por supuesto, es un gesto que se ha transmitido de generación en generación, Claro. uniendo a los católicos de todo el mundo y a lo largo de la historia. Es como un hilo invisible que nos une a todos los que compartimos esta fe. Y nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Exactamente, somos parte de la familia de Dios, la iglesia. Y la señal de la cruz es un símbolo visible de esa pertenencia. Y hablando de la iglesia, no podemos olvidar que la cruz es ante todo un símbolo del amor de Dios por la humanidad. Claro, el amor que se manifestó de la manera más radical en el sacrificio de Jesús en la cruz. Exacto, cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos recordando ese amor incondicional que nos salvó del pecado y de la muerte. Es un recordatorio muy poderoso, especialmente en los momentos difíciles. Sí, La cruz nos da esperanza y nos impulsa a seguir adelante. Y pensando en ese amor que mencionabas, me parece que a veces olvidamos la dimensión real del sacrificio de Jesús en la cruz. es verdad. No fue algo simbólico, No, para nada. sino un sufrimiento físico y emocional inimaginable. Es cierto. Y es precisamente en esa entrega total donde vemos la profundidad del amor de Dios. Claro. No se limitó a observar nuestro sufrimiento desde la distancia, Ah. sino que se hizo uno de nosotros, Sí. cargando con el peso de nuestros pecados Ya. y nuestro dolor. Y al reflexionar sobre eso, creo que la cruz también nos desafía a nosotros a amar de la misma manera. Totalmente de A acuerdo. entregarnos a los demás sin esperar nada a cambio. Sin duda la cruz no es solo un objeto de devoción, Claro. sino un modelo de vida. Nos llama a seguir el ejemplo de Jesús, Sí. a vivir con compasión, humildad y servicio a los demás. Y en ese sentido creo que comprender el significado profundo de la cruz nos puede transformar como personas. Sin duda. Nos puede ayudar a ser más sensibles al sufrimiento del prójimo, Ah, a buscar la reconciliación, a construir un mundo más justo y fraterno. totalmente, la cruz nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a abrir nuestros corazones al amor y a la esperanza. Qué bonito. Y nos recuerda que a pesar de las dificultades que enfrentamos, el amor de Dios siempre nos acompaña, nos sostiene Sí. y nos da la fuerza para seguir adelante. Esta conversación me ha hecho reflexionar sobre cómo a veces nos quedamos en la superficie de las cosas sin profundizar en su verdadero significado. Es verdad. En la cruz es un ejemplo perfecto de ello. Y por eso este tipo de inmersiones son tan importantes. Exacto. Nos ayudan a descubrir la riqueza que se esconde detrás de los símbolos y las tradiciones de nuestra fe. Y en el caso de la cruz, creo que esa riqueza es inagotable. Totalmente de acuerdo. Cuanto más la contemplamos, más nos revela sobre el amor de Dios y sobre nuestro propio camino de fe. Y para terminar, me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que se hagan una pregunta.
¿Cómo cambia esta comprensión del significado de la cruz la forma en que la ven? Es una excelente pregunta. ¿Cómo puede inspirarles a vivir de manera más plena su fe y su compromiso con el Evangelio? Es una excelente pregunta para seguir reflexionando y con esa invitación a la reflexión damos por terminada esta inmersión en el misterio de la cruz. Hasta la próxima y que la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes.